Genial, genial, gracias. Bueno, pues sean bienvenidos todos a esta unidad 2, que vemos que es la más amplia, de las más interesantes de toda la asignatura. Y comentaba hace un momento con su compañera, bueno, acababa de entrar Estefanía y Elba y usted, Ernesto, apenas estaban ingresando. Comentaba que en lo particular, a mí ya en esta segunda unidad no me gusta ir corriendo, no me gusta ir apresurando los temas o darlos por hecho. Entonces, estoy seguro que vamos a requerir de una sesión adicional. Como ya lo anticipábamos desde que nos dieron el periodo de la asignatura, que decía que el corte era 20 de octubre. Entonces, de inicio a mí me parecía poco el tiempo. Sin embargo, insisto, mi estilo, y por experiencia lo digo, no voy corriendo yo y ni asumo que las cosas se saben, porque de repente al momento de la interpretación, aunque son simples los ejercicios, pero al momento de la interpretación siempre quedan dudas. Entonces, yo creo que el día de hoy nos vamos a centrar en organización y presentación de los datos, de acuerdo al seguimiento, la secuencia que teníamos del estudio de las variables, que lo han hecho muy bien. Ya se darán cuenta ustedes en los comentarios que les dejé en las tareas que entregaron. Y pues dar continuidad con esto de la organización y presentación de los datos. En caso de que se requieran pues tiempos adicionales, yo sé que ustedes van a iniciar otra asignatura, pero estoy estimando que nos podamos reunir el lunes, y si ustedes van a tener otra asignatura, ampliar un poco el tiempo de entrega de las actividades. Por mí no hay ningún problema, ¿eh? O sea, a mí no me urge como tal entregar la calificación, sino más bien poder valorar cómo ustedes están haciendo las actividades y la interpretación que hacen de los datos. Me interesa más eso. Entonces lo estoy aclarando para que entendamos que sí, que esta unidad nos quita un poco de tiempo, no nos quita, bueno, nos requiere más tiempo, pero con la finalidad de que esto quede claro, porque en sus investigaciones, créanmelo, los van a ocupar y después uno regresa y dices que yo, la verdad es que ya ni me acuerdo cómo es que se hacía esto. Entonces prefiero no ir corriendo, ¿sale? Al final vemos, yo pienso que sería el lunes, vemos la hora, ¿no? Para no afectar a todos. Bien, pues vamos a iniciar. ¿Sí, sí queda claro el mensaje introductorio? Sí. Sí. Ok, gracias. Bien, como ya habíamos visto en la unidad 1, ya nos quedó claro que, bueno, que la estadística en el proceso de investigación, pues nos va a ayudar a organizar, a sintetizar y a presentar los datos, de tal manera que en los procesos de investigación educacional, pues es una herramienta, ¿cierto? Es una herramienta que, como ya sabemos, el procesamiento de los datos se da a través de la misma aplicación de los instrumentos, y estos instrumentos pues a su vez nos dan información, ¿verdad? Bueno, nos dan datos que gracias a esta herramienta, que ya la estadística, pues es posible pues organizarlos, sintetizarlos, validarlos en algunos casos. E importante, solo algunos de ustedes mencionaron que, bueno, como tal, estos datos se obtienen de las indagaciones empíricas, ¿sale? Y que como tal, pues bueno, ya saben ustedes, se requieren los instrumentos de recopilación de estos datos. No todos, ¿verdad? No es el caso de que nadie lo dijo, pues obviamente sí, por eso tienen ahí sus calificaciones. Entonces, recordar que los instrumentos donde nosotros podemos recoger información, pues bueno, son la entrevista, la encuesta, el cuestionario y la guía de observación. Solo que aquí en la primera me faltó ponerle guía, es la guía de entrevista, la encuesta del cuestionario y la guía de observación, ¿sale? Son los instrumentos más utilizados en las investigaciones educativas. Por tanto, cada vez que nosotros aplicamos estos instrumentos y recogemos datos, pues es posible la construcción de tablas y gráficos, ¿no? De hecho, lo facilita. De ahí que el ejercicio anterior consistía en que ustedes identificaran las variables, las dimensiones, indicadores, pero también, aparte de que los identificaran, que supieran qué tipos de gráficos o tablas se puede construir de acuerdo a la naturaleza de la variable. Entonces, hoy vamos a ver eso, y el propósito es que nos quede claro qué variable podemos trabajar y qué tipo de tablas o gráficos se pueden construir con esas variables, ¿sale? Por tanto, la construcción de tablas y gráficos pues facilita la comparación de los mismos datos, de los resultados, o podemos hacer incluso hasta interpretaciones.
nos permite también descubrir ciertas regularidades o datos que se comportan de forma homogénea. Podemos, ¿por qué no?, apoyarnos para formular las hipótesis muy comunes en investigaciones de corte cuantitativo, ¿verdad? Específicamente del paradigma positivista, llegar a conclusiones e incluso divulgar los resultados, ¿verdad? Y bueno, del lado derecho vemos una serie de gráficos que se pueden construir. Vemos que son diferentes, por supuesto, ¿verdad? O sea, y cada uno responderá a una variable en particular. No por ser un gráfico responde a la presentación de cualquier variable, de ahí la clasificación que hacíamos, ¿no? Es normal, ¿verdad?, que los datos se puedan organizar en tablas de frecuencia, como las que vemos del lado derecho, y quiero hacer mi primera aclaración, ya una vez hecha la introducción al tema. No es de mi interés, ni el de la universidad tampoco, del centro de investigación, que ustedes se vuelvan especialistas en elaboración de tablas de frecuencia, créanme lo que no. Si ustedes dicen, bueno, yo creo que en esta cuestión en particular para el procesamiento de los datos, sí me apoyo de un estadista, háganlo sin ningún problema, o me apoyo de un especialista o un matemático, no tenemos nada en contra de que ustedes puedan fortalecer su trabajo con otro especialista, ¿sale? Sobre todo cuando ya los cálculos se vuelven cada vez más interesantes. Y podríamos decir que para organizar tablas de frecuencia, pues existen estos cuatro términos o conceptos básicos. Es importante que tú los comprendas, insisto, ¿verdad? Que sepas cómo ubicarlos. Y hago hincapié de que no es nuestro interés de que tú te vuelvas especialista, pero que sí conozcas acerca de, ¿no? El primero de él es la frecuencia absoluta, el segundo la frecuencia relativa porcentual y finalmente la frecuencia acumulada. Estos normalmente los conceptos que están asociados a la conformación de tablas de frecuencia. Y si logras notar, hay una serie de símbolos o nombres que están en la parte superior, en la columna, que nos indican precisamente esto, ¿no? En el caso de XY, pues es lo que se está observando. El evento, fenómeno, muestra que se está tratando. Por tanto, la frecuencia absoluta se refiere a la cantidad eh, que se registraron cada una de las categorías o rangos de la tabla, ¿no? Y la frecuencia relativa se obtiene del cociente entre la frecuencia absoluta y el total de los elementos. De tal manera que si yo, por ejemplo, estoy registrando las calificaciones de un estudiante, entonces, pues bueno, mi frecuencia absoluta sería la calificación en sí que se está obteniendo, en este caso, por el estudiante, o si estuviera yo, no sé, registrando el peso de los mismos o algún valor que me interese de ellos, pues esos serían los registros, ¿no? La frecuencia relativa porcentual, pues es parecida a la relativa, pero en este caso está siendo expresada en porcentaje. Y la acumulada, pues es la suma de las mismas frecuencias para los rangos ordenados, ¿no? Entonces, si se checan, pues es aritmética, o sea, estamos hablando de sumas, y en este caso divisiones, ¿verdad? Y cuando acumulamos, obviamente ya lo decía, ¿no? La suma. Entonces, nosotros fíjense que normalmente en las investigaciones de corte educativo no hacemos cálculos tan complejos y de hecho la representación gráfica tampoco es tan compleja. Es de lo más simple. Podemos utilizar gráficas de barras, así como su nombre lo dice, gráfico de barras múltiples, gráficas circulares o de pastel, histogramas, ¿verdad? Cuando están los datos ya agrupados, o polígonos de frecuencia y que marcan precisamente o se hacen basados en la marca de clase, ¿no? Entonces son gráficos relativamente simples. Para algunos a lo mejor hoy es la primera vez que lo observan, para otros quizá ya sea como de lo más común y no le represente ningún problema, ¿no? Entonces vemos aquí una variable de tipo nominal. Vamos a ver cómo podríamos construir una tabla para una variable nominal. No sin antes preguntar si alguien se acuerda al menos de algún ejemplo o a qué nos referimos cuando decimos variable nominal. ¿Alguien recuerda qué es una Son variable? categorías que no tienen ningún orden específico, Ujú. como por ejemplo, mm, hombre, hombre, mujer, Ajá, o también estudiante, trabajador, ama de casa, profesor, cierto. desempleado, así.
profesiones, ocupaciones y demás, ¿no? Ujú. Muy bien, por tanto, el ejemplo que tenemos acá, pues es una tabla nominal. Entonces, si se checan, al final de la columna no podemos sumar o acumular la frecuencia, porque recuerden que son excluyentes. Estas sí no requieren orden, ¿verdad? Por tanto, no podemos asumir ambas posiciones para un porcentaje en particular. Aquí la variable es procedencia social de los estudiantes de las ciencias de la educación, de ciencias de la educación. Entonces vemos que hay diferentes procedencias sociales. La primera es la profesional, la obrera, la campesina y al final tenemos un total, ¿no? Entonces acá en la frecuencia absoluta nos dice que en total tenemos 60 estudiantes de profesional, 40 de obrera y 20 de campesina. Si la sumamos, nos van a dar un total de 120. Y la frecuencia relativa, acá sería la división de la frecuencia absoluta entre el total. De tal manera que para el cálculo de esta tabla, si lo requieres, puedes sacar una calculadora, lo puedes hacer de manera mental. 60 entre 120, pues es la mitad, o lo que es lo mismo, 0.50. Por tanto, está expresado en tanto por uno o en decimales, 0.50 o 0.50, como quieras decirlo. En ese orden de idea fueron calculados las demás procedencias sociales, la obrera y la campesina, dando como total 1, ¿cierto? O sea, 120 en este caso es la unidad, o lo que es lo mismo 100% si nos vamos a la tercera columna, cuando ya hablamos de la frecuencia relativa, pero porcentual. Entonces tendríamos que, en el caso del profesional, representa el 50%, en la obrera el 33% y en la campesina el 17%. En total tendríamos un 100%. Logramos identificar que es una tabla pequeña, ¿verdad? Es una tabla con pocos datos, pero ya están procesados. Significa que alguien hizo el conteo de cuántos eran de profesional, de cuántos eran de obrera y finalmente campesina para determinar el total. Lo que nosotros estamos haciendo es darle un tratamiento basado en la naturaleza de la variable, ¿cierto? Por tanto, aquí es importantísimo que las variables nominales puedan ser expresadas a través de porcentajes y tablas tan simples como esta. En nuestros centros educativos podemos encontrarnos diferentes variables nominales, entonces no tenemos que complicar la traducción o la presentación de los datos a algo que nadie entienda más que tú o que nadie pueda interpretar más que tú. Entonces, vean cómo una variable así simple nominal puede ser representada en una tabla así de sencilla, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Alguna duda acerca de la tabla representada para una variable nominal? Ninguna. Es muy simple, ¿cierto? Sí. Ok, muy bien. Entonces, bueno, sabrán ustedes, si gustan tomar sus notas, que cuando ustedes justifican que dentro de su estudio hay una variable nominal, cuando ustedes ya recojan los datos, la presentación de los datos puede ser de esta forma, ¿sale? Para no complicarnos. Entonces, recuerden ahorita cómo justificaron ustedes la clasificación de las variables del ejercicio anterior cuando se les pedían 5 variables, dimensiones, indicadores. Recuerden, a ver, yo puse alguna nominal o cuando, si es que lo hicieron o si ya lo vincularon de una vez a su proyecto de investigación, yo identifiqué algunas variables nominales. Entonces puede ser el caso que lo puedan presentar de esta manera. Bien, y el gráfico más utilizado para variables nominales es el gráfico circular, en donde se puede tomar o se debe tomar el porcentaje, ¿verdad?, que sale de los cálculos para representar cada una de las procedencias sociales de los estudiantes, en este caso, de ciencias de la educación. Un gráfico muy simple, muy básico, pero que a la vez dice mucho, ¿no? Recordar también que existen ya softwares que nos pueden ayudar al tratamiento de los datos, o unos muy básicos, por ejemplo, Excel. Hay quienes utilizan SPS, bueno, a mi parecer, para una variable nominal y estudios así básicos como el ejemplo que se le están dando, pues no requieres incluso comprar el SPS o tomar un curso de SPS para este tipo de gráficos básicos. Con una simple tabla en Excel puedes llegar a construir esto. Fíjense que yo, bueno, mejor dicho, la asignatura, el programa completo, me parece importante mencionarlo, por eso lo voy a decir.
no incluye el tabulado de datos. No sé si alguien sabe qué es un tabulado de datos. Es Es como el presentarlos en la tabla. registro, ¿no? Ah, Exacto, es un registro. ¿No lo dijo Mario o fue Ernesto? yo dije registro. Ok, Ernesto, sí es un registro de datos, pero ahora sí imaginen una malla depende, ¿ah? Depende del número de instrumentos que estemos aplicando. Pero imagínense ustedes que su investigación, pues a lo mejor sí es muy abarcativa y contrataron a ciertos encuestadores y les están capturando, no sé, los datos de 1000 encuestas. Entonces se vuelve una gran malla de datos y el ejemplo anterior de la construcción anterior, pues es el resumen de lo que ya se capturó. Mi recomendación, por eso les digo, si ustedes dicen, no, pues es que jamás voy a terminar con tantos datos. Yo la verdad es que sí preferiría delegar, háganlo. Preferiría que alguien me capturara, que alguien me procesara estos datos y yo interpreto en base al propósito de la investigación. Háganlo. Es muy, muy viable. Porque imagínense ustedes, o sea, el cargo que es en sí el diseño de la investigación y todo lo que implica la investigación y hacer la parte operativa de la investigación cuando son, estoy poniendo un ejemplo nada más, 1000 instrumentos, más las observaciones, más las entrevistas a profundidad, y si hiciste panel de expertos, etcétera. Entonces se vuelve algo pesado. Entonces la recomendación es, oye, y si yo no propiamente yo capturo todo, lo puedo hacer y yo centrarme en la interpretación, adelante, es muy recomendable. Muchos lo hacemos, pues, o sea, o sea, yo al inicio, por ejemplo, también me aventaba la tabulación, pero es un tiempo, híjole, que lo podemos usar nosotros de una forma más productiva, ¿no? Después ya la experiencia te va enseñando y dices, no, pues sí, definitivo que alguien lo haga. Y después yo retomo los datos. Eso no significa que no entiendas que es una variable nominal y cuál es la forma más adecuada de interpretarlo, ¿verdad? Creo que eso sí queda claro en el mensaje. Bien, ahora vemos el ejemplo de una tabla para una variable ordinal. Entonces, la misma pregunta. ¿Alguien me puede decir en qué consiste, ¿verdad? La naturaleza de esta variable, toda vez que ya la estudiamos. ¿Eh? Son las que están Es, ordenadas, ¿no? Van ordenadas. Las que sí exigen un orden, ¿cierto? Así es. De acuerdo. Ahorita le doy la palabra a Rita. ¿Eh? Por tanto, si en este caso los resultados académicos de los estudiantes de ciencias de la educación se pueden categorizar, ¿verdad? Ustedes ya ven las categorías, pues lo más común es que pues, se puedan categorizar dado un criterio. En nuestro caso, el criterio es de mal a bien. Por supuesto que las categorías pueden ser diferentes, estas solamente son unas propuestas, porque ya vemos que en escalas de evaluación de los aprendizajes o incluso cuando se nos evalúa a nosotros, pues las categorías son variadísimas, ¿no? Y cada quien, de acuerdo a la metodología, puede exponer algunas, las puede describir, las puede enlazar con indicadores y esto se vuelve como más complejo, sí, no complicado, más complejo porque tiene que representar la realidad, ¿no? O sea, la realidad es que las categorías siempre tienen que representar aquellos atributos que yo estoy recogiendo en la evaluación. Pues bueno, entonces acá tenemos tres, mal, regular, bien. Tenemos, fíjense ustedes, el mismo término, frecuencia absoluta, es decir, cuántos de nuestros estudiantes están dentro de esta categoría, cuántos en sí, de acuerdo a la frecuencia relativa, representan del total y el porcentaje, que ya vemos que ya es como más simple de entenderlo, ¿no? Y la frecuencia acumulada, aquí sí, porque sí podemos agrupar para poder nosotros segmentar de acuerdo a las mismas categorías. Bueno, ¿qué concluimos? Bueno, en total son 120 estudiantes, 10 en la categoría mal, 40 regular, 70 bien. Y en las frecuencias relativas vemos .08, .33, .58. Fíjense que aunque pueda ser obvio, y esto lo comento porque casi siempre pasa, y no importa el nivel, cuando hacen cálculos con decimales, el cero a la izquierda genera problemas. Hay que checar muy bien el punto y que el cero a la izquierda definitivamente pues no tiene valor. De hecho hay hasta una ofensa, ¿no? Que se hace con el cero a la izquierda. Pues precisamente esto, al momento de realizar ya cálculos y cuando son consecutivos, pareciera que lo olvidamos.
Entonces hacen restas o hacen divisiones y modifican. Por ejemplo, ahí el 0.08, en algunos casos me lo dejan como 0.8. Entonces 0.8 ya es el 80%, no el 8. Entonces yo sé que es ahorita extremo el ejemplo porque incluso la totalidad ya no saldría 100%, ¿eh? La sumatoria ya no daría 100%. Pues ese sentido común o esa lógica de las cosas, como que de alguna forma, no sé si es exceso de confianza o falta de concentración, pasa y genera problemas o errores en cálculos que aparentemente son simples porque es aritmética, pero se nos barren. Y al momento de generar interpretaciones, ni siquiera nos damos cuenta que estamos expresándolo mal en las tablas. Mi recomendación es que pases estos cálculos Excel y Excel, cuando tú ya le das el formato de porcentaje, de inmediato te va a brincar. Tú vas a decir, ay, lo puse mal. Claro, de inmediato ya como forma de trabajo te vas a dar cuenta. De ahí que en la primera, de las primeras láminas decía es que nos puede ayudar a identificar regularidades, pero también irregularidades. Es una forma muy práctica de poder presentar los datos y ir checando lo que no cuadra también, ¿no? Aquí logramos notar que el 58% de nuestros estudiantes están cayendo en la categoría de bien. Ahora, más allá de los datos que nos está ofreciendo la tabla, ¿verdad? Son las acciones que nosotros vamos a poder ya en un ambiente áulico emprender para proceder sí a la interpretación, pero sobre todo a intervenir en la realidad, ¿cierto? Porque recuerden que uno de los principios de la investigación científica es la transformación de nuestra realidad, ¿cierto? ¿Usted qué opina, Rita? O sea, por ejemplo, aquí el 58%, imagina que usted tiene ese grupo y el 58% tiene un desempeño en bien. ¿Usted qué opina? ¿Qué haría en el caso del campo áulico o qué le diría en este caso el dato para su investigación? Pues un resultado bien, ¿no, maestro? O sea, como lo dice ahí, ¿verdad? Excelente pues si fuera inicio, ¿verdad? O Ok, a lo eso mejor ya significaría durante el que, proyecto, ajá, pues me diría ahí, por ejemplo, que más de la mitad de los estudiantes tienen un desempeño académico bien, ujú, ¿verdad? ok, Aunque sí lo entiendo. regular, pues también está el porcentaje alto. Si los juntamos, ¿verdad? Está excelente. Entonces, el mal, pues es un 8%, que son 10 alumnos, es muy poco, ¿verdad? Muy bien. Pregunta para Ernesto. ¿Qué determina, en este caso, qué determina, porque veíamos que Rita insistía, pues es que está bien, ¿no? O es que está mal, ¿no? Ok, ¿qué determina lo bien de lo mal en términos de establecimiento de la categoría? ¿Qué imagina usted? Podría ser el promedio general Ujú, del grupo, la calificación obtenida a través de una actividad específica para medir los ujú, aprendizajes, así es. y supongo que cada uno tiene una escala de números que entran Ujú, dentro de lo bien y dentro de lo regular. Por ejemplo, bien puede ser 9, 10, digo 10, 9, 8. ajá. Regular podría ser de 7 a 6, por así decirlo. Ujú, Eso me imagino que podría ser. ok, pues fíjense lo interesante de la opinión de Ernesto, porque nos da aportes relacionados con los atributos de aquello que yo quiero observar, es decir, los desempeños de forma particular que yo quiero observar para después categorizar. Porque pareciera que mal, pareciera, ¿verdad? Que mal es 5 hacia abajo, regular pareciera 8, ¿no? Y bien pareciera 10. Pues no sabemos. Entonces, si vemos tablas así, aisladas, sugerencias, ¿verdad? Si vemos tablas así aisladas, que más que el cálculo que esté correcto, lo interesante aquí es cómo se llegó a la construcción de esto. Y eso lo da, por una parte, la justificación que ustedes están haciendo de las escalas a utilizar para la medición de los aprendizajes, por aquello de la estrategia didáctica y que quieran medir si está funcionando o no, y la descripción de cada una de las categorías de forma puntual, para que en medida de la descripción de estas categorías y los resultados que ustedes recojan, sí muestre la realidad. ¿Sí me doy a entender?
¿Por qué? Porque muchas veces con el afán de que nuestra investigación pues arroje valores o resultados que favorezcan, ¿verdad? Sobre todo a la buena opinión de mis sinodales, etcétera, pues entonces nosotros empezamos a darles otras interpretaciones, entonces ya deja de ser objetivo para ser subjetivo. De ahí que las variables ordinales tengan que ser muy bien delimitadas y descritas para que esa descripción sí represente la realidad. Porque vemos que en el ejemplo de la tabla no hay nada complejo en ella. Hay una suma, hay una división y vuelve a haber otra suma en el caso del acumulado, ¿no? Entonces, ven ustedes que lo complicado en sí no es como tal la construcción de la tabla, sino más bien qué hay detrás de la tabla. Y estas tablas, como tal, lo dije, son construidas basado en los instrumentos que ustedes aplican y en correspondencia con la justificación de las variables que ustedes están haciendo, de la identificación, clasificación y descripción de las mismas. Siempre hay un concepto en la variable, ¿se acuerdan? O sea, le decimos definición conceptual. Hasta ahí llega, o mejor dicho, ahí inicia, ¿verdad?, todo este andar de la representación de las variables. Entonces, mi sugerencia es que no lo hagan por hacerlo, no lo hagan porque, bueno, pues en la presentación del maestro así venía, no, piensen un poco la parte de la naturaleza de la variable, cómo la voy a expresar, cómo voy a recoger los datos, cómo voy a tratar los datos y finalmente cómo los voy a presentar. Todo ese nivel de correspondencia, cuando ustedes lo presentan ante su tutor, si no me equivoco, les llaman tutor de tesis, asesores, directores de tesis, y ya los sinodales, se agradece porque lo que se quiere es demostrar que ustedes logran tener esta alineación de saberes, ¿no? Pues bueno, vamos a revisar, ¿eh? Un segundo. Sí, Elba, adelante. Entonces, por ejemplo, lo podríamos hacer como cuando hacemos una rúbrica. Tenemos los indicadores y anexarle, y a veces le anexo una tablita abajo, en donde establezco cuáles son los criterios de bien, mal o regular o excelente. Y ahí es donde digo, no, pues mal 5, como lo decía Ernesto. Ajá. Regular de 6 a 7, por decir bien, de 8 a 9 y excelente 10. Podemos agregarle como una pequeña tablita abajo para que se entienda a qué me refiero con bien, mal, regular. Sí, claro. En este caso, porque lo estamos enfocando ahorita a recoger la evaluación o el Sí. desempeño de los estudiantes, se entiende genial. En ese caso. En ese caso está muy bien. Y en el caso de la investigación, recuerden que el instrumento pues es apenas una mínima parte de todo lo que hacemos en la investigación, que debe de tener un nivel de correspondencia, ¿cierto? Eso sí está muy bien, Elba, que así lo dimensione. Yo mencionaba también, no como un argumento en contra, obviamente no, para que lo consideren, lo complementen, que cuando se realice ya la investigación y ustedes estén desde el inicio, incluso desde que conciben el título o tema de la investigación, vayan identificando la variable, ya de manera automática dices, a ver, es que es una variable de este tipo, para una variable de este tipo la puedo recoger basado en estos instrumentos. Ok, en estos instrumentos, cuando yo plantee una pregunta o una aseveración, me va a arrojar estos indicadores. A ver, estos indicadores tendrán estos resultados o los podré expresar de esta manera. Entonces voy a utilizar esta tabla y a la vez puedo utilizar este gráfico. No sé si me doy a entender todo el recorrido ahorita, pero que lo vayamos imaginando ahorita, ¿no? Porque esto no es taller de tesis propiamente, pero sí que vayan incluyendo en la estadística en esa lógica interna que tiene el proceso de investigación. ¿Sí me doy a entender? Sí. Sí. Ok. Vemos entonces en pantalla un gráfico de barras simples. Y pues bueno, nos permite ya, como lo decíamos, expresar o ayudar a la expresión de este tipo de variables. Y miren ustedes, es simple y a diferencia de, ahorita no quiero decir el nombre, de otro que tiene también las columnas pegadas. ¿Cómo se llamará ese gráfico? El que sí tiene las columnas muy pegaditas, una sobre otra. ¿Cómo se llama ese gráfico? ¿Alguien sabe?
Pues es que yo conozco como gráfico de barras, pero no sabía que tenía algún... ¿Alguna variante? Ajá, exactamente, no conocía. Variable continua. Ah, no, ya ahorita no hablamos de las variables, sino del tipo de gráfico, ¿eh? Múltiple. Ah, no, ese tipo de gráfico tiene un nombre. Pues si gustan, ahorita lo vemos. ¿No Entonces, es histograma? es correcto, es un histograma. Pero ahorita vemos las grandes diferencias, ¿no? Que al final terminan siendo mínimas en el nivel de comprensión. Vemos que este es un gráfico de columnas, más bien como la barra es como horizontal, pero es una gráfica de columnas simple, en donde se están mostrando las categorías. Noten que la categoría está en la parte baja, mal, regular, bien, y están expresando los niveles alcanzados para, en este caso, el estudio del desempeño de estos chicos, ¿no? Y seguimos insistiendo, hay que ser como muy precisos en qué es mal, regular y bien. Del lado izquierdo, como la escala es porcentual, pues por supuesto nos tiene que ir mostrando, ¿verdad? Cuáles son esos valores alcanzados para cada categoría. Sé que por ahorita, como ya está hecho el gráfico, pues es obvio, ¿no? Pero cuando ya lo estamos haciendo, de verdad lo digo, ponen valores que no corresponden a la expresión de la categoría, ¿no? Se les olvida poner la expresión, en este caso porcentual. Y sé que a lo mejor puedes decir, ay, pues es obvio porque está en porcentajes, es obvio que de este lado también va a ir en porcentajes. Ahorita sí, pero cuando ya lo están haciendo, por algún motivo se nos olvida, ¿no? Ahora vemos el ejemplo de una tabla, pero para variables discretas, ¿sale? Entonces, notamos que tenemos cantidad de personas que conviven con los estudiantes de ciencias de la educación. Entonces, bueno, si hablamos de cantidad de personas, tenemos las categorías 3, 4, 5, 6 personas, dado que lo que interesa expresar es la cantidad. Y bueno, acá la frecuencia absoluta, que ya explicándolo, pues vemos que hay 15 que conviven con 3, 9, 0, 6 y en total tenemos 30 estudiantes, ¿no? Entonces ya la frecuencia relativa, que ya sabes, la división de entre la frecuencia absoluta y el total, 0.50, 0.30, 0, 0.21. Y en este caso, expresado en porcentaje, la frecuencia relativa, 50, 30, 0%, 20 y la sumatoria de estos, 100%. Y aquí la frecuencia acumulada es posible, 15, 24, 24. Recordemos que la tercera categoría tiene 0, por tanto se repite, ¿verdad? No hay nada oculto en ello y la sumatoria final pues es 30. Así podemos nosotros representar una variable discreta. Observen ustedes, nada complejo. Sigue prácticamente la misma distribución de los datos que veíamos y también lo podemos hacer con este gráfico de columnas y también de barras simples en donde vemos ya también las categorías. Nótese que las columnas están separadas, ¿sale? Están totalmente separadas. Y bueno, ya el estilo de cada persona, ¿va? Se dice, bueno, yo en segunda dimensión, en tercera dimensión, lo que sí se les pide, y ahí les va otro tip, cada vez que nosotros estemos representando gráficos, todos los gráficos deben tener un título, todos los gráficos deben tener, en este caso, series y categorías que nos permitan identificar qué es lo que estamos expresando, y todos los gráficos en la parte baja, cuando no sean, cuando no sean de nuestra creación, debemos poner la fuente, y cuando sí sean de nuestra creación en la fuente, pues le ponemos elaboración propia. Fíjense que yo me he estado encontrando con sus documentos que muchos me parecieron interesantes, pero no venían con referencias. En el caso de los gráficos, imágenes, diagramas, ilustraciones, pasa lo mismo. Necesitamos nosotros indicar de quién es ese gráfico y si es propio, pues ponerle ahí elaboración propia, ¿no? Y ya está como muy trillado pues el discurso de apropiarnos de algo que no creamos, en fin. Entonces ustedes ya saben a lo que me refiero, hacer referencia y que cuando sea propio, por favor, sí hay que ponerlo, ¿no? Ya también viene en el manual APA el cómo hacer referencia a los gráficos, tanto de terceros como propios. Entonces sí, importantísimo que todo lo que procesen, pues también le den una denominación y estén correctamente referenciados. En su índice hay que incluir su gráfico de tablas, su gráfico de ilustraciones, índice de tablas, disculpen, índice de ilustraciones, índice de gráficos. No se les va a olvidar, porque al final, ¿verdad? Si les observan y después casi resulta imposible imprimir o, bueno, publicar
porque no cumple con esta normativa que ya viene marcada, ¿verdad?, en el manual APA desde las primeras ediciones, pero lo dejan como muy claro en las referencias en esta sexta y séptima edición, ¿no? Ahora vemos el ejemplo de una tabla para variable continua. El registro, en este caso, del peso de los 30 estudiantes, vemos registros, ¿verdad? Ahorita no es necesario, por supuesto que no es necesario que te los aprendas, solamente quiero que identifiques dónde está la variable continua. De los que no han participado, ¿alguien me podría aclarar cómo se representa una variable continua? ¿Cuál es su naturaleza o por qué es continua? Los escucho. Atrévanse, si hay errores los corregimos. ¿Por qué es continua? La agrupación de datos permite cierto orden o cierta continuidad, cierta secuencia, digamos. Y podríamos decir así que los valores de esta variable pues son más densos, es decir, admite valores intermedios. En el caso del peso, ¿verdad? Vemos que el primero dice 70, 68, 64,3 o 0.3, 72, 62,5. Entonces vemos que una variable continua, a modo de recordatorio, sí puede ser representado con valores densos o intermedios, por así decirlo, exactos, precisos. Y el peso es un ejemplo de ellos, ¿sale? Por eso, de ahí el ejemplo. Entonces, pues bueno, también recordar que la variable continua pudiera tener valores considerados como infinitos. Es decir, para poder ahora sí que estimar con exactitud, que lo dudo mucho, el peso de una persona puede tener valores infinitos. Yo podría decir 64,333333 infinito. 62.50000 al final un 1. Tú puedes decir, bueno, ahorita para el ejercicio no tendría mucho sentido poner ese tipo de expresiones, ¿no? Pero sí es importante aclararlo, ¿verdad? ¿A qué se refiere con continua? Ok. Por tanto, en este caso, la cuestión cambia, la representación de los variables cambia un poco. Cuando yo explique esto, no es necesario tampoco que te esfuerces por comprenderlo todo al 100 ahorita, ¿no? Son conceptos muy básicos, pero que están de referencia, ¿no? Ya decíamos, te puedes ayudar de especialistas en este caso si lo requieres. Un algoritmo para la construcción de intervalos, al ser una variable continua, recuerden, tienen valores medios, pues estos se representan de una forma diferente, no como los anteriores. Pues bueno, para eso tenemos que hacer una construcción de intervalos. Para la construcción de estos intervalos, bueno, el procedimiento es muy simple, hacemos tres cosas. La primera es determinar el rango o lo que es lo mismo, el recorrido, ¿no? Pues aquí el rango se obtiene restando al valor máximo el valor mínimo. Entonces vemos que el valor máximo, a ver dónde estará, si no me equivoco es 72 y el valor mínimo será 60, ¿no? Así a simple vista. Entonces, bueno, 72 menos 60, 12, ¿no? Y hay que determinar el número de intervalos. Fíjense que algunos maestros por practicidad ya les damos el número del intervalo, porque realmente existe como una regla, ¿no? Una regla o una fórmula básica para poder determinar el número de intervalos. Es una regla que le dicen la regla de Sturges, que es muy fácil. La regla de Sturges dice hay que sumar 1 más 3.22 logaritmo y el número de observaciones, que en este caso es 30. Pues para no complicarlo, ya se calculó, o sea, 1 más 3.322 logaritmo 30 y dio 6. Y lo recomendable es que sea un valor impar, ¿verdad? Es lo recomendable. Sin embargo, te digo, ya algunos profesores te dicen, bueno, el número de intervalos pues va a ser 5, 7 y se recomienda que no pase de 8. Entonces, bueno, para determinar la amplitud de cada intervalo, pues nada más habría que dividir, ¿verdad? El rango entre el número de intervalos, que en este caso es 12 entre 6, ¿verdad? Entonces, estas tres cosas son muy importantes porque ayudan a esto. Vean ustedes las categorías, tenemos 1,
2, 3, 4, 5, 6, ¿sale? O sea, aquí vemos que son 6 intervalos, o 6 celdas en este caso, 6 categorías, y veíamos que la amplitud era 2. Por tanto, si el valor menor es 60, pues a ello yo le tengo que recorrer 2 posiciones. Entonces sería 62, ¿sale? 62. Es así como se representa una variable continua. Ustedes logran identificar que vamos de lo muy simple a, entre comillas, más complejo, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos 6 y vemos que la amplitud, ¿verdad? Aquí es de 2. Por tanto, 6, 6, 2. 6, 2, 6, 4, 6, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 8 y así sucesivamente. Hay algunos que pues no repiten los valores, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí podría ser 6, 6, 2,1 o 6, 6, 2,2 para no repetirlo. Bueno, hay diferentes formas de hacerlo, ¿verdad? Aquí vemos que lo importante que vamos a rescatar es la marca de clase, ¿verdad? Es el valor medio que pueden existir entre estas categorías. De ahí la importancia de la variable continua. Entonces, el valor medio de 62 y 60, el valor medio es 6,1 y así sucesivamente, ¿no? 6,1, 6,3, 6,5, 6,7, 6,9, 7,1. ¿Ah? Ahí está, el valor medio. Y las frecuencias absolutas que podríamos encontrar en ese rango, la frecuencia relativa, ¿verdad? Acá está, la frecuencia relativa en porcentaje y la acumulada. Vemos que al final, pues sí, tenemos 30 estudiantes y que en su gran mayoría, ¿en dónde se están concentrando? ¿En dónde se están concentrando la gran mayoría? 70, 72. 70. Que tienen sobrepeso. Bueno, sí, esa es la conclusión, ¿no? En los que tienen sobrepeso, pues, pero vemos cuál es el que tiene más porcentaje. Ok. 66, 66, 68. 68. 66. Ahora, la conclusión que Cierto. ustedes estaban haciendo está bien, porque iban por acá, ¿no? ¿Cierto? Ajá. Y vos decías, oh, ya, entonces estoy Pero bien. es la acumulada, se me pasó. La suma, sí, la acumulada. Cierto. Sí, pero así como iban bien. O sea, ustedes iban checando en donde ya el grueso de los estudiantes se encontraba concentrado. Así, para eso sirve, de hecho, la acumulada, ¿no? O sea que va bien. Va bien la cuestión de la interpretación. Nada, por así, nada oculto dentro de esta tablita, ¿va? Pero vean ustedes que a diferencia de las otras, pues no estábamos ni calculando ni marcas de clase y las categorías pues no tenían esta expresión, por tanto la lógica me dice, si es una variable con una representación diferente, pues muy seguramente tendrá una tabla diferente y un gráfico diferente. Vean cómo ahí ya la misma estadística nos ayuda a entender cómo la misma naturaleza de las cosas, o en este caso de las variables, nos va a ayudar a expresarlo de otra manera, ¿no? Aquí, lo mencionaba hace un momento el compañero, utilizamos un histograma, y el histograma pues, es propio para las variables continuas. E insisto otra vez, algunas veces nos dicen en las investigaciones que la variable que ustedes van a recoger es continua y lo hacen a través de barras o de columnas y están separadas. No lo hacen a través de histogramas. Y entonces no es como o sea, el berrinche de que tenga que ser a fuerzas histograma. No, es que el histograma nos ayuda a identificar, la marca de clase o el punto medio. De ahí que la variable continua pueda tener valores infinitos. Importante, ¿verdad? Que esta línea que está aquí, le esté delimitando a dónde inicia y dónde termina el rango para ser más preciso. Y en el caso del peso de los estudiantes, como decíamos, pueden tener valores infinitos, pero siempre tendrán un límite. Entonces, bueno, para las variables continuas se utiliza el histograma. Noten ustedes pues que están pegadas y que para el histograma lo único que requerimos es que en la parte baja estén las categorías con los rangos que fueron calculados. Y estos rangos, a su vez, fueron determinados con el algoritmo. El recorrido o rango, el número de intervalos, te lo pueden dar o lo puedes determinar, ¿verdad? Ya dijimos, 1 más 3.322, logaritmo y el número de observaciones, que en este caso es 30, y bueno, el cálculo de la amplitud, el rango entre el número de intervalos. Si fuera un ejercicio así, mero ejercicio académico, de aprendizaje, pues a lo mejor hasta el maestro te da el rango, pero no es el caso. Ustedes van para investigadores
necesitan tener nociones. ¿Te puedes apoyar de un especialista? Sí, pero debes tener nociones. Ay, bueno, ya recordé la clase de estadística porque sale esta tabla. Ya, genial. ¿A dónde me voy? A los últimos datos. No, perfecto. Entonces avanzas, pero no que partas de cero, porque pues, es una locura partir de cero y tratar de interpretar lo que de antemano no diseñaste. Entonces, he ahí la importancia de este tipo de orientaciones en las clases, ¿no? Por tanto, bueno, ya veíamos que las variables continuas se representan a través de histogramas. Y el polígono de frecuencia precisamente nos va a mostrar aquí las frecuencias absolutas en cada uno de los valores medios o marcas de clase. Nótese que aquí hay 62, 61, 62, 66, 60, 62 y el valor medio es 61. Ahí lo tenemos con la frecuencia. Nótese que 62, 64, marca de clase 63 y en ese orden de ideas están los demás y cada una de las frecuencias, ¿no? En conclusión, pues bueno, podemos decir que la construcción de tablas y gráficos en el proceso de construcción de datos e información, porque recuerden que nosotros recogemos datos, los tratamos o los procesamos a través de las tablas y entonces es cuando facilitan la generación de la información. Pues bueno, esto a su vez posibilita el análisis a los investigadores para comparar, para descubrir regularidades, para formular hipótesis, para llegar a conclusiones, o por qué no, podemos incluso hasta socializar los resultados científicos. La naturaleza intrínseca del atributo objeto de estudio determina la escala, es decir, la naturaleza de la misma variable, va a determinar la escala de medición para su registro, y esta a su vez condiciona la selección de los tipos de tablas y gráficos para la organización y presentación de los datos. En cortas palabras, no es la que me parezca más bonita, no es la que a mí se me facilite más, no, nótese que la conclusión ya nos está diciendo la naturaleza intrínseca del atributo objeto de estudio determina la escala de medición, primeramente, ¿no? Para su registro. Dependiendo del tipo de variable, de ahí que el estudio de la clasificación de las variables haya sido esencial, y esta a su vez va a condicionar la selección, como ya lo vimos, de acuerdo al tipo de variable y su naturaleza, de los tipos de tablas y gráficos para que puedan ser representadas, vuelvo a insistir, basadas en su naturaleza, para la organización y presentación del conjunto de datos. ¿Ok? Bien, ahora sí, abro el espacio para que por mínima que sea la duda, con confianza. Yo, Sí, adelante, Estefanía. yo tengo todavía duda en lo que es la de intervalos, de cómo se sacan los intervalos. Okay. De variable continua. Ya. Entendemos por el momento que una variable continua tiene un valor medio, ¿cierto? Es decir, puede incluso tener un valor infinito. Estas variables normalmente son expresadas a través de puntos decimales o decimales, si quieres decirlo así. Estoy tratando de proyectar, ¿eh? Pues, por eso es como la idea y a la vez la acción. Creo que ahí ya se ve, ¿no? Ahí ya se ve, ¿no? Entonces, si te checas, nuestros estudiantes, en el caso del peso, que también puede ser una valoración, ¿verdad? O sea, hay instituciones que sí trabajan con términos medios para las valoraciones, no necesariamente categorías que tengan números cerrados, pues también puede haber términos intermedios, por ejemplo, el coeficiente intelectual también, en fin, podemos encontrar una serie de ejemplos, ¿no? Pero nótese que aquí el peso en kilos, pues tiene valores medios o infinitos, por así decirlo, ¿no? Entonces, en la realidad, lo mismo podríamos hablar de la estatura, ¿no? O sea, nosotros utilizamos algunos instrumentos para medir la estatura, pero nunca la medimos tan exacta. De ahí que podríamos asumir que son valores infinitos. Que si nos vamos a la mera precisión, imagínense ustedes, podríamos llegar a tener después de la coma o después del punto infinitos valores o número de dígitos hacia el lado derecho. Entonces, a eso se refiere con una variable continua, ¿no? Para la construcción o representación de una variable continua, se hace una tabla. Y en la construcción de la tabla se sigue este algoritmo. Es un algoritmo básico, por así decirlo. Lo primero es el rango, R, yo le puse R, pero pues, la gente le dice rango o recorrido también.
y vemos que es 12. El rango pues se determina haciendo la resta del valor máximo menos el valor mínimo. Me lo pongo, valor mínimo, ¿no? Nuestro ejercicio, el valor máximo era 72. Entonces es como 72 menos 60, ¿cierto? Entonces pues ahí el valor pues es 12. ¿Sí se logra comprender? Sí, sí, Ok, así es. ya para determinar el valor de los intervalos podemos tener dos opciones. Ciertamente la mayoría lo hace a conveniencia, ¿eh? O sea, la mayoría dice, pues yo para no hacer una tabla tan grande puedo hacer 6 o puedo hacer 4, puedo hacer 3. 3 sería demasiado poco, ¿no? Pero puede ser 7 o máximo 8. Pero si nos vamos más hacia los aspectos teóricos, modelos matemáticos y demás, sí hay una regla. Y decíamos que se le llama regla de Sturges. La regla de Sturges nos dice que hay que sumar un 1 más 3.322 logaritmo 20. Entonces, significa que si yo 20, porque estoy suponiendo que hay 20 muestras, hay 20 observaciones. En nuestro ejercicio sería 30. Si hacemos este cálculo, seguramente nos dará que será 5.70 y tantos, ¿no? Entonces, se supone que yo lo tengo que redondear a 6, pero la misma regla nos dice que hay que buscar un número impar. Puede ser 5 en este caso, ¿verdad? Pero yo te decía, hay gente que lo hace a voluntad, hay gente que sigue la regla de Sturges, nada más que sí, hay que checar que la tabla tampoco se vuelva tan amplia, que al final se vuelva una tabulación, que no es el sentido, ¿verdad? La cuestión es representar los datos. Pues bueno, entonces seguimos como con esta intención de sí representar lo que en realidad es una variable continua. Entonces aquí tenemos 6. ¿Lo puedes hacer a voluntad? Sí, vamos suponiendo que dicen 7, ¿no? Entonces los 7 serían como las 7 categorías que irían acá. Entonces, si tuviéramos 7, pues entonces la amplitud del intervalo pues sería diferente. En este caso es 2 porque yo estoy dividiendo 12 entre 6. Entonces, la amplitud es 2. Yo tendría que buscar mi valor más pequeño, que en este caso es 60, ¿no? Y sumarle el 2. Entonces, por eso digo 60, 62, ¿va? Pero si hubiera sido otro, por ejemplo, 7, que hubiera sido acá el número de intervalo, pues yo tendría que dividir 12 entre 7. Aquí obviamente no saldría 2, saldría un valor menor. Y tendría que ser lo mismo. A ese valor menor tendría que sumárselo a 60 para armar 7 categorías, ya no 6. Determinar la marca de clase, las frecuencias absolutas, relativas, porcentuales y al final acumularlas. ¿Sí logré responder tu pregunta? Sí, sí, así es. Sí, gracias, maestro. Es que sí, me había confundido con lo de los intervalos, pero ya entendí que son las categorías que van a salir. Exacto. Y lo más importante de esto es que usted en su investigación logre identificar cuándo es que usted va a representar una variable continua en sus instrumentos y desde antes, incluso ya decíamos, desde el problema científico, ahí está, ya están incluidas las variables, vayan identificándolas para que esa conciencia de ya sé cuáles son mis variables de antemano cuando las voy a medir, al final en los resultados, usted lo que va a hacer es dar respuesta al cómo se están comportando estas variables. ¿Sí me doy a entender? Porque al final como que lo olvidamos, ¿no? Tú dices, pero ¿qué voy a poner en los resultados? Tengo un montón de gráficos, tengo un montón de tablas, etcétera. Recuerda siempre el problema científico, ahí están las variables que tú intentas procesar y dar respuesta sobre ello, retómalas, ¿no? De ahí que sea tan importante que ustedes me digan si las clasificaron como independiente y dependiente y el grado de relación o de afectación que tiene una sobre otra, pues al final eso es lo que van a hacer. Van a deducir qué grado, basado en todo lo que hicieron, por supuesto, de asociación, de relación o de dependencia tiene una sobre la otra. Ok, muy bien, muchas gracias. Para servirte. Ok, ¿alguien más tiene dudas? Con confianza. Maestro, yo tengo una duda. Sí. Mire, respecto a mi tema, sí es un poquito, considero, ahora de mucha investigación, porque mi tema es referente a la inteligencia emocional Ajá. en cuanto al uso del Internet, ¿verdad?
Ahí yo considero que de acuerdo a lo que está comentando, yo sí utilizaría la variable continua por los Ok. rangos, por las encuestas que yo haría. ¿Estoy equivocada? No, pero va a depender mucho de la justificación que usted haga, de lo que quiera recoger y del valor que vaya a tener eso que quiera recoger. Porque si tú hablas de motivación, pues bueno, lo interesante va a ser cómo tú quieres interpretar la motivación y cómo quieras representarla. Porque así como está el ejemplo de la supuesta inteligencia de los humanos que se hace a través del coeficiente intelectual, que vemos que no lo es todo, ¿verdad? Ni es la única Ajá, representación de la inteligencia, pues lo hacen a sí, través de un valor numérico, ¿verdad? Si ajá, usted sí. lo va a hacer a través de variables continuas como las que se muestran a continuación, que a mi parecer no es el caso, ¿verdad? Pero si usted lo va a hacer así, tiene ya algunas orientaciones, porque en el caso de la motivación es más cualitativa, ¿cierto? ¿Sí recuerdan la clasificación de las variables cualitativas? ¿Alguien recuerda? O también se les dicen no métricas, Sí, así es. ¿ok? ¿Ok? Lo primero que habría que pensar es, bueno, la motivación, en mi caso, ¿verdad? La tengo que clasificar, pues es nominal o es ordinal. Si es nominal, tengo que identificarla de forma más precisa. Si es ordinal, y bueno, ¿no? Eh, no sé, por mencionar algo, nivel de satisfacción, o sea, muy satisfecho, poco satisfecho, o sea, nivel de motivación, si me doy a entender, y ya usted lo empezará a relacionar con, si ya sea con el desempeño o ya sea con alguna variable, no sé, meramente conductual, o si tiene implicaciones en los procesos de aprendizaje. Es que yo desconozco así como todo el diseño teórico de su investigación, solamente estoy indagando pues de qué podría encajar. Ujú. Sí, gracias, sí. Pero son algunas ideas, no es que, es que así tiene que ser. No, hay ahora sí que una indagación de todo lo que usted está haciendo y tendrá las razones. Lo que sí es que cuando ya lo logre determinar y lo logre categorizar, hay que representarlos basados en estos ejemplos. Ah, muy bien, gracias. Sí, ¿alguien más con confianza, por favor? ¿Seguros? Muy bien. Yo Sí, vuelvo, yo vuelvo a claro, con preguntar. confianza. Ahorita que está mencionando a mi compañera, yo también me voy estoy con lo de la inteligencia emocional, Ajá. pero ahorita me dio a entender que aunque sea cualitativa, sí la puedo yo graficar, sí la puedo representar. Sí, es Sí, así, pero ¿verdad? no de la misma forma que la Así continua, es. pero sí. Ah, ok, sí. Ujú. Entonces hasta ahí ya. No Ya. vamos a entrar ahorita o bueno, en general en las investigaciones, a tratar de hacer encajar en un número Ujú, algo que es más que un número de forma natural, ¿cierto? así es. Entonces, como no entrar en esta obsesión de cómo es estadística, yo forzosamente le tengo que dar un valor numérico, ¿no? Pues para eso están las categorizaciones, las clasificaciones de las variables. Ah, ok. Pero no siempre se les asigna un número. ¿Se pueden contar? Sí, sí se pueden contar, pero es más rico, es más productivo la interpretación que se da de lo profundo en este caso, de la inteligencia emocional y el cómo se van relacionando, es que el mero número seguramente ya lo identificó. Sí, así es. Entonces, para que no entren en obsesión en esa parte, ¿no? Recuerden que siempre la estadística es una herramienta, ¿sale? Para algunos autores también puede representar un método cuando ustedes ya vayan a hacer, por ejemplo, prueba de hipótesis basados en pruebas estadísticas como la de Student, chi cuadrada y demás, pues bueno, estamos hablando de otras cosas, ¿verdad? Pero no, ahorita hablamos de entender lo más elemental de la estadística. Que en general a eso llegamos, ahorita en nivel maestría llegamos a ello, nos sirve como herramienta, hacemos nuestras conclusiones y, ¿por qué no? A lo mejor en otro nivel sí nos va a requerir otro nivel de estadística. Muy bien, gracias. Con gusto. Bueno, miren, les decía yo que al inicio de la sesión que no es mi estilo saturar de información a los estudiantes. Faltan dos subtemas: medidas de tendencia central y variabilidad y determinación de la muestra. Sé que es viernes, sé la hora, entonces a consideración y por experiencia lo digo, cuando lo he hecho, me patinan en las actividades, entonces no quiero que pase eso.
No quiero que por tratar de comprender tanto, al final se logre comprender bien poquito y en la actividad no sepamos ni qué interpretar. La sugerencia es que ustedes ya saben que el día 20, según la programación que nos enviaron, el día 20 pues se cierra la asignatura, estamos a 15. Podríamos reunirnos si ustedes están de acuerdo, puede ser lunes o puede ser martes, y yo puedo ampliar el periodo de entrega de la actividad, porque en sí, más allá del cumplir con la fecha específica para la entrega de la tarea, yo lo puedo mover a voluntad independientemente que ustedes estén tomando otra clase. Conmigo ya no se conectarían, definitivo, pero sí la amplitud del espacio para la entrega. Entonces, quiero tomar en consideración su opinión. ¿Les parece mejor el lunes o el martes? Yo diría que lunes de una vez. De acuerdo, Ernesto, gracias. Yo también. Lunes 2, bien. Lunes, está bien. Está De bien. acuerdo. Creo que ya quedó De clarísimo. acuerdo, lunes. Lunes a las 6, ¿les parece? De acuerdo. Sí. Bueno, entonces el lunes a las 6 nos reunimos para, ahora sí que finalizar con estas sesiones sincrónicas. Explicamos, vemos cómo interpretamos y con eso terminaríamos ya nuestras sesiones y ustedes se dedicarían a entregar sus actividades. Fíjense que, sí, Víctor. Maestro, la actividad que está para, creo que, no sé si es hoy o mañana, entonces quedaría igual, ¿la hacemos o esperamos esa videoclase? Bueno, en este caso, si usted considera que ya tiene los elementos para realizarla, adelante, no hay ningún problema, lo puede hacer. Ok, gracias. Porque vemos que al inicio yo les decía, puede entregar todo incluso hasta el 20, ¿no? No hay ningún problema. De hecho, yo a partir de que hice esta modificación de vernos el lunes, pues a lo mejor la muevo hasta el 22 o 23, pero clase conmigo ya no van a tener, lo que van a tener es un poco de amplitud para la entrega. Si es que consideran necesario, porque después que veamos el tema van a decir, creo que era más sencillo, ¿no? Pero mi interés es no sobresaturar de información. Pues bueno, entonces sería el lunes a las 6. Y quería